Bienvenido apasionado de la electrónica. Hoy vamos a ver la Raspberry Pi Pico. Vamos a ver cuáles son sus características y cuáles son sus pines. ¡Comenzamos! Bueno, en esta tabla puedes ver o puedes observar una comparativa rápida para ver a qué nivel está esta placa comparada con la Arduino Uno. Por ejemplo, la frecuencia de reloj 16 MHz para el Arduino Uno versus los 133 MHz de la Raspberry Pi Pico, 32 KB de memoria flash de la 1 por 2 MB de la Raspberry Pi Pico. La RAM, la 1, 2 KB, la Pico, 264 KB. Entradas y salidas digitales de la 1, 20, 26 para la Pico. Entrada analógica, 6 canales ADC de 10 bits y 4, ojo, de 12 bits para la Raspberry Pi Pico. Interface, en este caso disponemos de los mismos tipos de interface, USB, UART, I2C, SPI. Y las dimensiones, bueno, pues mira las dimensiones que tiene una Raspberry Pi Pico con respecto a una Arduino Uno. Es mucho más pequeña y es ideal para proyectos donde digamos el tamaño es algo mandatorio. Precio del Arduino Uno, pues ya sabes, ronda los $24 la original, 24 euros, frente a los 5 euros, 5 dólares de la Raspberry Pi Pico. Decir también que hay un modelo que dispone también de Wi-Fi, o sea, lo que está genial. Bueno, tiene un microcontrolador RP2040 con 2 MB de flash, un dual core Cortex M0 a 133 MHz como hemos visto, y viene dispuesto en un encapsulado de 40 pines esta placa. Por defecto vienen sin pines, es decir, si queremos usarla en nuestra protoboard, tenemos que usar este tipo de pines que se sueldan aquí, ¿vale? Soldaríamos con nuestro soldador y ya podríamos encastrarla en nuestra protoboard. Que no, que quieres usarla directamente en una placa PCB definitivamente, bueno, pues puedes soldarla tipo un dispositivo de montaje superficial con echas tu pasta de soldadura, tu máquina de soldar de aire caliente y listo. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, muy importante, los GPIO, que son los pines de entrada-salida de propósito general, las entradas-salidas digitales, funcionan a 3,3 voltios. Esto es muy importante, es decir, aunque yo alimente a 5 voltios la placa, los sensores y los actuadores, yo voy a trabajar con 3,3 voltios. Si lo alimento a una tensión superior, puedo dañar la placa. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, tenemos 3 pines SWD que están aquí abajo. Ahora los veremos un poco ampliados en el mapa general, en el esquema general de la placa, que nos permiten debugar nuestro programa. Luego veremos qué es eso. Tenemos también la posibilidad de alimentarlo por una fuente de alimentación externa o bien una batería externa. Podemos usar tensiones entre 1,8 y 5,5 voltios. También tiene la posibilidad de que le conectemos una tarjeta SD usando el protocolo SPI, ¿vale? Lo cual está genial para aumentar sus capacidades. ¿Qué más tenemos por aquí? Vale, las entradas analógico digitales, bien, son de 12 bits como te he dicho y tienen un muestreo de 500 kilosamples por segundo. Bien, más cosas que tenemos por aquí. Bueno, tenemos dos UART, dos I2C, dos SPI y 16 canales, 16 pines son PWM, ¿vale? ¿Qué más? Un temporizador con 4 alarmas y además tenemos también un RTC, un Real Time Clock, un reloj en tiempo real, lo cual está genial para hacer cierto tipo de proyectos, como una estación meteorológica, etcétera.
¿Qué más tenemos? Tenemos también dos entradas salidas PIO, ¿de acuerdo? Estas son un poco especiales, ¿eh? Y son para programar 8, como 8 máquinas de estado. Bien, esto que es un poco más complejo, te dejo aquí en la descripción el link donde puedes ver cómo usar este tipo de máquinas de estado. Normalmente se usan cuando necesitas, por ejemplo, un protocolo que no dispone en esta placa y quieres creártelo tú mismo, ¿de acuerdo? Bueno, pues aquí tenemos un esquema general de la placa Raspberry Pi Pico, en el que tenemos el, el micro USB por donde vamos a alimentar la placa y tenemos aquí un LED a bordo en el GPIO 25 para hacer pruebas rápidas, ¿vale? Tenemos este botoncito que es para cargarle el programa, que luego en vídeos posteriores lo veremos. Y luego veis que los pines tienen diferentes colores. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues quiere decir que cada pin tiene como varias funciones. Lo podemos usar de varios modos. Por ejemplo, el pin 1 es el GPIO 0, que podemos usar como una entrada-salida digital normal, o bien lo podemos utilizar como el pin RX para el SPI o el SDA para el protocolo I2C. Además, también como el TX de la comunicación serie o la comunicación UART. Bien, bueno, pues vamos a ver uno a uno cuáles son estos pines detallados y antes de pasar a eso, vamos a ver este esquema de cómo es la alimentación para que tengan una idea de cómo está alimentado este dispositivo. Este sería el puerto micro USB y este pin VBus es el que viene directo de la alimentación del micro USB. Bien, luego tenemos el VSIS, que es donde podríamos alimentar o conectar con una batería externa o una alimentación interna. Y aquí tenemos entre medias este pequeño diodo Schottky, para evitar, digamos, inversiones de polaridad y que proteger un poco el circuito. Pines de alimentación, que son los pines que has visto que van de color rojo. Son los pines 40, 39 y 36, en el que el primero, el 40, es el VBus. Ese es el que acabamos de ver en el esquema, que son los 5 voltios provenientes del puerto micro USB. El VSIS es el pin para alimentar externamente con una batería o con una fuente de 1,8 a 5,5 voltios, ¿vale? Ojo, importante, atención, peligro, no alimentar a la vez por este pin, por el pin 39 y a la vez alimentar por el puerto micro USB. Podemos dañarlo, ¿de acuerdo? Una alimentación o la otra. Pin 36, salida a 3,3 voltios. Esto pues nos viene genial para alimentar nuestros propios sensores o nuestros propios actuadores. Recuerda que la carga máxima que podemos conectar a esta tensión o a este pin son 300 miliamperios. Los pines GND, pues 2, 8, 13, 18, 23, 28 y 38. Y luego hay uno separado que es independiente para las entradas analógicas, que es el Analog Ground. Bien, para los pines 31, 32 y 34, que serían las entradas analógicas. ¿Por qué están separados? Para evitar ruido. Si lo que estamos tratando o el circuito que estamos montando no nos genera así ruido o no es especialmente ruidoso o da suficiente interferencia, pues si queremos podemos puentear este pin GND, se podría utilizar como un pin de ground, de masa, igual que los demás. Bueno, pues aquí tendríamos una tabla con los pines GPIO, la entrada-salida digitales, ¿de acuerdo? Bien, es decir, el pin 1 correspondería con el GPIO 0, el pin 2 con el GPIO 1, el 4 con el GPIO 2, etcétera. Muy importante, cuando nosotros estemos haciendo nuestro programa, nuestro script, nuestro sketch, si yo quiero hacer referencia o quiero activar o quiero leer, por ejemplo, el GPIO 5, lo que tengo que escribir es un 5, no escribo el número del pin que sería el 7. Bien,
Por ejemplo, si yo quiero hacer referencia o leer o escribir en el GPIO 8, escribo un 8, no escribo un 11 que sería el pin. Hay que tener cuidado, que esto es un poco lioso al inicio. Lo único que tenemos que tener en cuenta es que el número que debemos de escribir en nuestro programa es el número del GPIO, no el número del pin. Bueno, por aquí tenemos de color morado el UART0 y el UART1. Como pines de TX podemos usar o bien el pin 1 o bien el pin 16. Y como RX el 2 y el 17. Lo mismo para el UART1. En el TX podemos utilizar estos tres pines 6, 11 o 22 o 7, 12 y 21. Bien. Aquí para el SPI tenemos dos opciones. Los pines serían RX, CS, SCX y TX. En el caso de la opción 1, el 1 sería el RX, el 2 el CS, el 4 SCX y el 5 el TX. La opción 6, 7, 9, 10, opción 2, perdón. Y para el canal SPI 1 tenemos la opción 11, 12, 14 y 15 y la opción 2, 16, 17, 19 y 20. Para los I2C, fíjate cuántas posibilidades diferentes tienes, ¿vale? Puedes usar o el pin 6, 7, el 1, 2, 4, 5, 9, 10, es decir, toda esta tabla los puedes usar como pines para I2C, es decir, tiene mucha versatilidad en caso de que tenga algunos pines usándolos por otros temas, podemos recurrir a otros. Tenemos muchos pines que podemos usar como alternativa. Bien, pines especiales tenemos el pin 30, que si lo ponemos a masa se resetea el microcontrolador, el pin 37 por si deseamos inhabilitar la salida de 3,3 voltios, normalmente no hay que tocarlo. Pin 35 es la tensión de referencia de las entradas analógicas, ¿vale? Analogic Digital Converter Voltage Reference, ¿vale? Y como te comentaba, os comentaba, en el pin 33 tenemos el analog ground, es decir, las entradas analógicas tienen su propia masa para evitar ruido. Que no tenemos un circuito especialmente ruidoso o algo, pues podemos unirla con la otra GND, no tenemos problema. GPIO interno. Bueno, de aquí, ¿qué destacaría yo? El pin 25, bueno, no, perdón, el pin 25 no, el GPIO 25, que está conectado a un LED interno que va a bordo de la placa, que podemos usar para hacer pruebas rápidas. Bien, el pin 29, bueno, aquí lo utilizan el canal analógico digital 3 para medir la tensión del sistema dividido por 3. Bueno. El 24, el pin 20, el GPIO 24 se pone a nivel alto si detecta que presencia tensión en V-push, es decir, se pone a nivel alto si detecta que hay tensión por el puerto micro USB, y si no, en caso contrario, se pone a 0. Y luego tiene unos controles de placa, Switch Mode Power Supply, SMPS, para diferentes tensiones de alimentación. Bueno, los pines de debug, el SWDIO, el SWCLK y el GND, que es debugar. Vale, debugar es, digamos, es depurar tu programa, es encontrar posibles errores en tu programa. Es decir, te permite que tú puedas ver en tiempo real cómo va evolucionando tu programa y puedes ver dónde puede haber un posible error. ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues aquí en la descripción te dejo un enlace a un post muy interesante, ¿vale? En www.okideo.com en el que te explica cómo se hace, ya que es un proceso bastante largo, que no es el objetivo de este vídeo. Bien, bueno, pues esto ha sido todo. Espero que te haya sido de ayuda, que dejes tus comentarios aquí abajo en la descripción del vídeo y darte las gracias por tu tiempo y un saludo.